que decía que como nos hemos comprometido todos a ser tremendamente rigurosos con esta presentación, vamos a empezar prácticamente sin solución de continuidad. Están con nosotros, pues yo creo que dos personas que representan ese cambio generacional que sin duda debe acompañar al cambio legislativo que María Emilia planteaba. Y que son Cristina Soñazas como vicesecretaria general de UGT y Carlos, Carlos Gutiérrez, que además coincide que es el secretario de Juventud y Nuevas Formas de Trabajo de comisiones. Sin más, nuestro plan es hacer una pequeña presentación del orden de unos 20 minutos. Les voy a poner un reloj para que lo vayan viendo y después aprovechar esos 15 minutillos más por si hay alguna cuestión que seguro que surge durante la presentación. Cristina, todo tuyo. Empieza Carlos. Empieza Carlos. Carlos, todo tuyo. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, en primer lugar sí quiero trasladar la disculpa de Mercedes González, mi compañera que es secretaria confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras y en la que tenía previsto asistir a este espacio de reflexión, ¿no? Y por un tema de última hora pues no ha podido presentarse y me ha mandado a mí, ¿no? Ha confiado en mí para que asista aquí a reflexionar sobre un tema que me parece fundamental, ¿no? Que es el mundo del trabajo en su más amplia perspectiva y a reflexionar y a debatir desde diferentes puntos de vista, desde diferentes sensibilidades, ¿no? Ya lo comentó María, ¿no? La importancia que tiene el mundo del trabajo, las transformaciones que se están produciendo, los impactos que procesos como la digitalización están produciendo en el mundo del trabajo en su más amplio término, en la empresa, en los propios trabajadores. Bueno, reflexionar sobre ello entre diferentes perspectivas, diferentes sensibilidades y concluir alguna cuestión, pues me parece muy interesante y muy necesario. Entonces, vaya por delante esas gracias por invitarnos a estos espacios de reflexión. A ver, esto va, vale. Yo quería... no, atrás. La aproximación que voy a hacer al tema de la mesa, que es la gobernanza del trabajo. En primer lugar, sí quería comentar lo del tema de la gobernanza del trabajo, que me parece muy interesante y lo ha comentado María también. La gobernanza del trabajo quiere decir que estamos ante un proceso social en el mundo del trabajo, ¿no? Que no es un fenómeno natural sobre el que no podemos incidir, sino que es un proceso social sobre el que podemos incidir y en el que debemos acordar cómo incidir para los objetivos que tengamos cada uno, para objetivos compartidos. Voy a aproximarme a... Joder, mira que me hago un lío con esto, nunca lo he utilizado. Voy a aproximarme al contenido de esta mesa a través de 4 puntos, ¿no? En primer lugar, voy a hacer una contextualización de la situación, ¿no? Decía el historiador Pierre Vilar que es importantísimo conocer, entender los procesos históricos que se dan para poder ubicarnos y poder comprender el presente. Y yo añadiría otra cosa, también para poder orientarnos a futuro, ¿no? Y esto es lo que voy a intentar hacer cuando hablo en el punto de la fragmentación del trabajo. Luego voy a hacer unos pequeños brochazos sobre todo el tema de la negociación colectiva, las últimas reformas laborales, cómo han contribuido a profundizar ese proceso social de largo plazo que comentaré en el punto anterior de fragmentación del trabajo. Finalmente, en el siguiente punto hablaré sobre el impacto y las consecuencias que ha tenido sobre los trabajadores para luego terminar sobre los desafíos que tenemos como organización sindical para poder abordar este nuevo espacio, estas transformaciones y estas consecuencias que se han producido en este fenómeno de largo plazo. Cuando hablamos de fragmentación del trabajo, estamos hablando de un proceso social de largo recorrido que tiene que ver con la desintegración de lo integrado. ¿Y qué me refiero cuando hablo de la desintegración de lo integrado? Quiere decir la evolución que se produce del trabajo. El trabajo, hace un tiempo, era un factor de homogeneizador, ¿no? Era un factor de integrador social, de cohesión, de construcción de identidades colectivas a partir del fenómeno del trabajo, ¿no? A partir de esa homogeneidad que creaba el trabajo. Bien, desde hace largo tiempo, vivimos un proceso que esto se empieza a erosionar, ¿no? Y estamos hablando ahora de que el trabajo, y lo comentó María cuando hablaba de todas las experiencias, de toda la diversidad que existe en el mundo del trabajo, al menos entre los trabajadores y entre las empresas, estamos hablando de un proceso, de una erosión de este concepto de trabajo, de este factor trabajo como homogeneizador, y esta erosión tiene como resultado un trabajo como... llamémosle generador de desigualdad. El trabajo ahora mismo es un factor de generador de desigualdad. Y desigualdad lo podemos ver entre quien tiene trabajo y no tiene trabajo, entre qué tipo de trabajo tiene, ¿no? La calidad de este,
y por tanto también es un factor de dispersión de intereses y demás. Yo creo que a este respecto hay varios factores que han operado en este proceso, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, y los voy a comentar someramente porque si no me lío aquí y me voy de tiempo, ¿no? Estamos hablando del proceso de globalización y diréis, bueno, es que globalización ha habido en otras épocas históricas, ya, pero hay un elemento trascendental que es único en la actualidad, en este proceso de globalización que vivimos hace décadas, que es la transnacionalización de la cadena de valor. Y esto es un elemento que presiona y tensiona las condiciones laborales, porque la búsqueda por parte de las empresas de ventajas competitivas a partir de las condiciones laborales que existen en cada país, de lo que se ha podido conocer como el dumping social o el dumping laboral, bueno, eso en los países, llamemos del capitalismo avanzado, en los países desarrollados, presiona y tensiona las condiciones laborales que en este mundo que tenemos. Otro factor que tenemos es el concepto de la empresa red. Y la empresa red es nada más y nada menos que el resultado de la transformación de la organización del trabajo que se produce en las empresas. Pasamos de una empresa integrada, ¿no?, la típica de la época fordista, que llamémoslo así, donde el perímetro estaba claro, donde agrupaba todos los servicios y todas las acciones dentro de ese perímetro, a una empresa que se aligera, ¿no?, y que va construyendo a través de procesos de subcontratación una cadena, ¿no?, que podemos llamar en red, ¿no?, que trabaja en red, ¿no?, con un núcleo que suelen ser grandes empresas, importantes empresas, pero que alrededor de él se construye todo un marasmo, todo un ecosistema de empresas pequeñas asociadas, que esto lo que también conlleva es una dispersión de las condiciones laborales y esa tendencia, esa tensión sobre la desigualdad. La empresa red nada más y nada menos es consecuencia de esas nuevas formas de organización del trabajo que lo que intentan es adaptarse al proceso de globalización y a nuevas formas de consumo, ¿no?, de diversificación del consumo. Y esto se puede ver, por ejemplo, muy fácil y muy simple cuando leemos sobre la industria automotriz, ¿no? Y es un tema muy interesante sobre el que han trabajado muchos sociólogos. Otro proceso que tenemos, que también yo creo que incide en este proceso del trabajo como generador de desigualdades, es el de la digitalización. Proceso que afecta a la propia empresa, y eso lo conocemos bien en Telefónica, ¿no?, cómo afecta el proceso de digitalización, pero que también lo que crea son nuevos entornos laborales, que los ha comentado María también, que es aquello que hemos llamado plataformas digitales. Y esto de las plataformas digitales, la forma de trabajo que materializan va en contra total, destruye lo que hemos conocido como el derecho del trabajo. Esto es un proceso, además, que depende también de después cómo se dé la regulación, la expansión que puede tener es importantísima. De hecho, el ministro, por ejemplo, de la seguridad de la sanidad inglesa, el ministro de la sanidad inglesa, hablaba de construir una plataforma digital para contratar enfermeros, celadores y demás. O sea, las posibilidades de expansión de este fenómeno de las plataformas digitales es verdaderamente, bueno, para reflexionar. Y yo creo, en mi juicio, como lo hemos hablado, estamos hablando de la gobernanza del trabajo y, por tanto, entre todos debemos incidir en este proceso. No podemos dejar este proceso al albur bueno, como me enseñaban a mí en la universidad, al albur de la oferta y la demanda, ¿no? Yo creo que esto se tiene que gobernar por los agentes sociales y es importantísimo que los agentes sociales con los gobiernos de turno y a nivel europeo se gobierne y se aclare la situación de este tema de las plataformas digitales, que es una amenaza muy presente hoy y que a futuro la expansión puede ser tremenda, ¿no? Luego tenemos otro proceso que están relacionados, bueno, luego estos procesos, estos factores están relacionados e interrelacionados, ¿vale? Pero bueno, tampoco no vamos a poner a los matices con el tiempo que tenemos. Luego hay un proceso que es el de la financiarización de la gestión empresarial. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este palabra? Bueno, pues este palabra quiere decir que las nuevas formas de gestión empresarial ponen verdadera centralidad al valor financiero de las empresas, y este valor financiero de las empresas puede estar en contradicción entre el corto plazo y el largo plazo. Normalmente el poner el valor, el precio de la acción como gestión empresarial, bueno, eso es una visión a corto plazo que pueden estar en contradicción con una visión a largo plazo y de sostenimiento de la actividad empresarial. Y luego ya para terminar, un proceso de terciarización y también el tejido productivo que nos encontramos en España, un tejido productivo principalmente y fundamentalmente compuesto de pequeñas microempresas y pequeñas empresas, donde, bueno,
aparte de dispersar, también la acción sindical que podemos llevar a cabo los sindicatos pues es más compleja y tiene obstáculos regulatorios porque, por ejemplo, las microempresas no tienen representación, no pueden elegir a su representante, pero también existen obstáculos porque, bueno, es evidente, ¿no? Es evidente que es más complicado instalarse y llevar a cabo una acción sindical en una empresa de 5, 6, 7, 10 trabajadores que, bueno, que en mi empresa que es Telefónica, ¿no? Bueno, estos son los factores que operan en esta fragmentación que hablamos del trabajo, ¿no? En esta fragmentación que es un proceso de largo plazo, que no nace con la crisis, sino que va más allá, ¿no? El segundo punto que quería tratar y relacionado con este es qué papel ha tenido, digamos, el marco laboral, ¿no? Las reformas que se han llevado a cabo, principalmente las últimas durante el proceso de crisis. Bueno, en mi opinión, en primer lugar, la negociación colectiva creo que es un elemento fundamental para los agentes sociales. Creo que desde nuestra autonomía y desde nuestro empoderamiento como agentes sociales debemos poner en el centro de atención la negociación colectiva como forma de acordar las condiciones laborales que nos afectan a la mayoría social trabajadora. Y esto es un elemento central. Y subrayo desde la autonomía y el empoderamiento, porque no habrá posibilidades de negociación colectiva si no nos creemos que somos agentes sociales que queremos incidir en esas condiciones laborales. Y aquí esto es un tema que, un toque a la COE, donde nosotros tenemos dudas que quiera comportarse como un verdadero agente social. O ha decidido comportarse como un lobby que presiona al gobierno, pero que tampoco tiene mucho interés en negociar con la representación de los trabajadores y acordar las condiciones laborales. Y luego yo creo que hay otro elemento de partida para la negociación, colectiva, que es que tiene que existir una condición de equilibrio en esa negociación entre las partes. Y esto es un elemento central, ¿no? Y el derecho del trabajo nace como forma de equilibrar esa simetría de partida que existe entre trabajadores y empresarios o el capital, ¿no? Esa simetría que es de origen, ¿no? que su naturaleza es eso, es una simetría que nace por las posibilidades, por la capacidad, por el poder que tienen ambos agentes, ¿no? Entonces, nosotros creemos que las últimas reformas laborales lo que han venido a erosionar es esa capacidad de negociación que tenemos los trabajadores a través de diferentes acciones que se han llevado a cabo, ¿no? En primer lugar, la primacía del convenio de empresa sobre el convenio sectorial. Esto es un factor fundamental y de aquí nacen, por ejemplo, fenómenos como el de las empresas multiservicio, ¿no? Que es un fenómeno interesante en la actualidad, ¿no? Que es como inventamos un nuevo espacio empresarial que lo que hace es tirar, a través de una negociación en la empresa, tirar abajo todas las condiciones laborales que están pactadas en un sector. Y esto diréis, bueno, esto tiene, claro, yo pongo el acento en la importancia que tiene esto sobre las condiciones laborales de los trabajadores, pero yo creo que como empresarios también hay que poner la importancia en las posibilidades que crea esto para una competencia desleal entre las propias empresas, ¿no? Que una empresa como una multiservicio tire abajo las condiciones laborales pactadas en un convenio sectorial, mientras hay otra empresa que, de forma ética y responsable cumple esas condiciones sectoriales, pues es una forma de llevar a cabo una competencia desleal a través de un dumping social dentro del propio Estado español, que a mí me parece interesante que debemos debatir y que los empresarios deberían estar muy interesados en debatir esta cuestión. También hay otras cuestiones que promueven estas últimas reformas laborales que tienen que ver con las facilidades para el descuelgue. Y esto es lo mismo. O sea, yo pongo el acento en las condiciones laborales. Yo pongo el acento en la situación dramática que muchas veces pasan los trabajadores cuando existen estos descuelgues, ¿no? que hablaban, pues, la precarización, ¿no? la imposibilidad de planificar un proyecto de vida y sostener un proyecto de vida a medio y largo plazo. Pero también se puede poner acento desde el punto de vista empresarial en la competencia desleal que puede generar este nuevo marco. Y al igual para la modificación de condiciones de trabajo, ¿no? O sea, todas estas cuestiones facilitan y desequilibran la capacidad de negociación que tenemos los diferentes agentes y, por tanto, no cumplen con el precepto del derecho del trabajo, que es equilibrar esa simetría de origen de la que llamaba, ¿no? Y luego, finalmente, la facilidad para el despido. O sea, María lo ha comentado, y esto no es algo nuevo. O sea, esto, lo que se ha facilitado aquí, se ha hecho más barato, pero es que la descausalización del despido está desde hace tiempo. Desde la reforma del 2002 con el despido express, aquí, despedir, podemos discutir si es más o menos caro, pero descausalizado está totalmente.
Entonces, esta situación de la negociación colectiva, del marco laboral, bueno, yo creo que no incita y no promueve una negociación colectiva entre partes equilibradas, ¿no? Y, por tanto, el primer paso debería ser reequilibrar esa negociación colectiva, ese poder contractual entre las partes, ese poder de negociación entre las partes. ¿Cuánto llevo? ¿4? ¿Me quedan 4? Me quedan 4. Joder. Bueno, pues voy súper rápido. Vale, ¿lo que producen todos estos factores este marco laboral? En primer lugar, y esta es mi tesis, que es lo que se ha producido es una externalización del riesgo del capital al trabajo. Un riesgo que es inherente al mercado, que es inherente al capitalismo, se está produciendo que se traslade del capital al trabajo, ¿no? Y es el trabajo el que tiene que asumir en sus espaldas los procesos o los ciclos económicos de las crisis, por ejemplo, ¿no? Y esto se ve cuando llega la crisis y se van todo, o sea, y hay una cantidad de despidos y una cantidad de cambio de condiciones laborales muy importante, ¿no? ¿Y a través de qué dos procesos? Uno, el tema de la precarización del empleo. La precarización del empleo, y voy rápido, porque si no, es muy sistemático. La precarización del empleo se materializa en muy diversas formas. Hemos hablado de la temporalidad como problema estructural. Y además es que la temporalidad, estamos en el 27% que decía María, y parece que ahora es el problema que ponen los medios de comunicación. Pero es que del año 90 al año 2008 estuvimos rondando entre el 30 y el 35%. Por eso es un problema estructural de la sociedad española. Pero ahora nos aparece otro, que no estaba tan extendido, que es el de la contratación parcial, la parcial involuntaria, que ha crecido enormemente durante la crisis, consecuencia de las facilidades que se le ha dado. Y luego también bajos salarios. O sea, es que, bueno, y esto no es que lo diga yo, es que la Comisión Europea, la OIT, la OCDE, todos ponen el acento en esta cuestión, ¿no? Los bajos salarios que están situados, o sea, que se llevan a cabo en España. Y luego también lo que se produce, también este proceso de traslado de la externalización del riesgo es a través de la remercantilización de las relaciones laborales. Y esto, por ejemplo, con el tema de las plataformas digitales es muy importante. O sea, es como pasar de un estatus asalariado a un estatus, a una relación mercantil. Y esto ya, bueno, pues esto, la incertidumbre es plena, porque es que creemos que los autónomos son gente de bien, que tienen condiciones laborales o una situación más o menos holgada. Pero es que salían datos de exclusión social entre el colectivo de autónomos verdaderamente dramáticos en España. Y esto no es un informe de Comisiones Obreras, es un informe de la Comisión Europea. ¿Qué produce este proceso? Incertidumbre vital, ¿no? Ese nomadismo laboral, ese cambio permanente de empresa, esos bajos salarios. Bueno, lo que nos impide es eso, planificar nuestro proyecto de vida, planificar y sostener un proyecto de vida a medio y largo plazo. Entonces tenemos que ir dando tumbos vitales. Y esto no… Bueno, hay autores como sociólogos, ¿no? Como Richard Sennett, no solo que habla de esa cuestión más material, sino que habla también de lo que pongo aquí, que es de la corrosión del carácter, que es que esto nos afecta de forma psicológica a los trabajadores, el vivir, que no vas a saber cuánto vas a ganar la semana que viene, no vas a saber dónde vas a estar la semana que viene o al mes que viene. Esto es un impacto muy importante sobre las vidas de las personas al que no estamos acostumbrados y sobre el que no lo habíamos planteado, porque en principio la norma es que tú tengas un trabajo indefinido y demás, que luego quieres cambiar, pues bueno, pues bien. Luego hay otro proceso. Fijaros que el trabajo siempre ha sido un factor integrador, siempre ha sido un factor que te sacaba de la exclusión social. Bueno, pues ahora está el fenómeno de los trabajadores pobres, que se extiende por toda Europa y en España principalmente. Luego están procesos como la exclusión social y la desigualdad que se produce de rentas. Bueno, y una desigualdad de rentas, pero no solo, también entre hombres y mujeres, entre acceso a condiciones de trabajo. O sea, estos son los grandes desafíos que tenemos, y termino, termino. Los grandes desafíos que tenemos como sociedad y como agentes sociales. Como agentes sociales que desde nuestra autonomía, desde nuestra posición, desde nuestra sensibilidad, queremos actuar sobre ellos, queremos actuar sobre estos procesos que dan estos resultados. Nosotros tenemos un desafío como organización que tiene que ver con, en principio, como organización, y esto no voy a incidir, es adaptarnos las formas organizativas y los ejes que vertebran nuestra acción sindical, y esto perfecto, ¿vale? Pero también en la negociación colectiva creo que hay 3 elementos, voy rápido. En primer lugar, salarios. Tenemos que recuperar contra esa desigualdad, contra esos bajos salarios que todos los organismos internacionales inciden que tiene España, tenemos que actuar desde varios frentes. Primero, en la negociación colectiva, pactando salarios dignos.
O sea, y esto me parece que es de sentido común, porque yo no sé quién puede vivir aquí con 400, 500 euros, ¿no? Que gana mucha gente a través de esa contratación parcial, por ejemplo. Tenemos que incidir también, y esto ya en el diálogo tripartito, sobre cómo debe evolucionar el salario mínimo interprofesional. Y esto tiene que aumentar, y la Carta Social Europea dice que tiene que estar en el 60% del salario mediano. Y esto no solo es una cuestión de justicia social, que a mí me gusta, ¿no?, centrar el debate en eso, es una cuestión de justicia social. Esto es una cuestión también de eficiencia económica, y lo dice la Comisión Europea, lo dice Antón Costas ayer o antes de ayer en un artículo en el periódico, y lo dice mucha gente. Es que es una cuestión de eficiencia económica, es que los vientos de colas que nos producían una política financiera muy laxa, unos tipos de cambio muy bajos y unos precios del petróleo bajos, bueno, pues esto se empieza a agotar, ese impulso. Y para construir un impulso que sea sostenido y sostenible a largo plazo, bueno, no creo que queramos ser China, ¿verdad? O el modelo China, que no quieren ni ser ni ellos, que quieren cambiar. Bueno, el modelo de crecimiento debe fundamentarse en crecimientos de la demanda interna, ¿no? Y esto solo es el salario. Termino. Empleo, combatir la precariedad. Y lo que decía, el problema estructural de la temporalidad y el problema estructural del despido. No puede ser que a primeras de cambio, la primera herramienta que tengan las empresas sea el despido. Esto es dramático y lo hemos visto en esta crisis económica, donde se han ido al paro el 24% de la fuerza laboral. Bueno, yo creo que tenemos que pactar formas de flexibilidad interna que nos permitan adaptarnos a los ciclos económicos de forma mucho menos dramática y más eficiente, yo creo que más europea también, porque esto se lleva a cabo en toda Europa. Alemania yo creo que tiene buenos modelos, habrá que estudiarlos y habrá que intentar implantar lo que convenga. La jornada de trabajo fundamental, y aquí me quiero centrar en el tema de las horas extras. No puede ser que haya horas extras sin pagar, no puede ser que haya esa extensión de horas extras, no puede ser que con un desempleo de no sé cuánto hay una bolsa de horas extras y encima no reconocidas enorme. Y luego el tema de la desconexión digital. La desconexión digital, bueno, creemos que hay que avanzar por ese camino. Decía Francia, María, pero es que ya tenemos convenios colectivos como es el de AXA, que reconoce la cuestión esta de la desconexión digital, ¿no? Y esto no es un tema de jornada de trabajo, es un tema de conciliación laboral y vida personal. Y luego también, para finalizar, creemos que es importante gobernar los cambios tecnológicos, como decíamos antes, desde diferentes cuestiones. Tenemos que adaptar nuestro marco de regulación para que los trabajadores de las plataformas digitales se vean insertos en el Estatuto de los Trabajadores, porque a nuestro juicio existe una clara situación de subalternidad, de ajenidad en esta situación, y no puede ser que una plataforma digital lleve a cabo procesos de contratación a través de fórmulas de falsos autónomos, ¿no? Políticas activas de empleo, negociación colectiva, articular todo un mecanismo de rentas mínimas. Hablábamos del impacto que puede tener la digitalización sobre el empleo, ¿no? Y esto hay un debate muy interesante, que hablan del fin del trabajo a que no puede haber impactos. Bueno, el proceso de transición que se da en el proceso de digitalización tiene que ser articulado, tiene que ser amortiguado desde la gobernanza que podemos impulsar los agentes sociales, ¿no? Y ya para concluir, concluyo ya. Mira, conclusiones. Para concluir, he cogido una frase que aparece en vuestra web, que me parece muy interesante y me parece fundamental, que habla de fomentar el diálogo social con resultados. Y quiero subrayar la cuestión de resultados. Resultados que tienen que estar en la línea con los desafíos que tenemos como sociedad, con las problemáticas que tenemos como sociedad. Y, por tanto, el diálogo social en su más amplio término, el diálogo tripartito que se da con el Gobierno, pero que yo creo que es fundamental el diálogo bipartito entre agentes sociales empoderados y autónomos, tiene que dar resultados reales sobre la vida de la mayoría social trabajadora. Tiene que mejorar la vida social, la vida de esa mayoría social trabajadora. Bueno, fenomenal, Carlos. Muchísimas gracias. Como soy mayor y sé que a cualquier persona de nuestra profesión le da su micrófono y somos imparables, le había quitado 3 minutos. O sea que al final, aunque se ha pasado un poco, tenía un pequeño truco. Podéis seguirle en Twitter como Alex de Rojas. Alex de Rojas. Que le he seguido y la verdad es que siempre dice cosas muy interesantes, os lo aconsejo. Cristina, todo tuyo. Voy a ser igual de inflexible. Ah, vale. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra forma, a Direlab la invitación, el estar aquí y, sobre todo, pues el dar la relevancia que tenemos los agentes sociales y, en este caso, los sindicatos.
El hablar la última después de María Emilia Casas y de Carlos, voy a cambiar toda la intervención que yo tenía. Partiendo de la base que voy a coger base de de las dos intervenciones que ha habido. María Emilia ha expresado muy claramente y con toda, como digo, con toda claridad qué es lo que está ocurriendo y ha ido ocurriendo en los últimos años en la Unión Europea, incluidos los tribunales europeos, y cómo han influido y están influyendo en las directivas europeas que se están consensuando y que se están aprobando en el Parlamento Europeo, pero sobre todo las últimas sentencias de los tribunales de justicia europeos que cómo nos están afectando. La gobernanza. Venir aquí y empezar a expresar que la reforma laboral. Todos los que estéis aquí seguro conocéis nuestra postura, la postura de la Unión General de Trabajadores, la postura de Comisiones Obreras, que es la misma, sobre los efectos que, bajo nuestro punto de vista, ha tenido la reforma laboral, las dos reformas laborales, la del 2010 y la del 2012, en las relaciones laborales y, perdón, sobre todo, en nuestra capacidad de influencia y de negociación en las empresas. Eso nosotros lo tenemos claro y yo estoy segura de que todos vosotros, todos los que estáis y todas las que estáis aquí, que me alegro también que cada vez haya más mujeres en los puestos directivos y estéis aquí, pues todos sabéis qué consecuencias ha tenido. Podremos estar más o menos de acuerdo, pero bajo nuestro punto de vista, pues lo que ha afectado sobre todo a esto que decía Carlos, la prevalencia del convenio de empresa respecto al convenio sectorial. Para nosotros, esa negociación, esa gobernanza que se producía en los convenios de ámbito sectorial, esos convenios que nosotros los llamamos así en muchas ocasiones, convenios paraguas. ¿Por qué? Pues porque también se ha dicho aquí, el 95% de las empresas de nuestro país son pymes. Por lo tanto, millones de trabajadores y trabajadoras están acogidos a convenios sectoriales. Porque en empresas muy pequeñas es muy complicado que nuestra representación sindical, si la hay, pueda negociar de tú a tú con un empresario un convenio de empresa. Y por eso es la aparición de esas empresas multiservicios que Carlos decía. Pero yo no estoy de acuerdo en que hay que ver qué está ocurriendo. No, es que nosotros estamos en contra de las empresas multiservicios que vulneran el mercado laboral. No en contra de las empresas multiservicios como tal, sino aquellas empresas multiservicios que lo que hacen es que un trabajador que está aquí sentado respecto de mí cobra 500 o 600 euros menos. En eso es lo que estamos en contra y por eso nosotros consideramos ese dumping que Carlos explicaba muy bien en el que nos encontramos. Como decía, en el ámbito laboral, desde que en Europa, desde el inicio de la Unión Europea, se ha dado un papel prevalente al diálogo social, se ha dado un papel prevalente a los interlocutores sociales. Se han firmado multitudes de acuerdos, tanto a nivel europeo como a nivel de España, en tanto tripartitos como bipartitos, ya sea en el diálogo social con el Gobierno, que también es muy importante, como con el diálogo social de tú a tú con los empresarios. Pero María Emilia lo explicaba, el pilar social europeo. Hace 2 semanas en Göteborg los jefes de gobierno firmaron un compromiso del pilar social europeo. ¿Por qué? Pues porque Europa lleva una deriva, y es así de clara, ¿no? Una deriva que esa Europa social por la que se creó, esa Europa social que ha ido cuidando y amparando a los más desfavorecidos, está desapareciendo. Pero está desapareciendo ¿por qué? Pues porque el arco parlamentario del Parlamento Europeo en estos momentos pues, tiene un giro mucho más liberal, vamos a decirlo así, un giro mucho más social o proteccionista, sobre todo con los que menos tienen, ¿no? Y por lo tanto, pues, con las presiones de los sindicatos europeos, con la CES, ¿no? La Conferencia Europea de Sindicatos, de la que formamos parte, pues la verdad que se ha hablado con el Parlamento, con la Comisión y se ha conseguido este pilar social europeo. ¿Problema que nosotros le vemos a este pilar social europeo? Pues que es un compromiso. No es de obligado cumplimiento por los Estados. Por lo tanto, ahora tanto la Comisión como los Estados miembros tienen que ir dentro de
no las posibilidades, sino lo que considere cada Estado, tienen que ir aplicando normativa que favorezca este pilar social que se ha firmado. María Emilia explicaba, y es verdad, qué es lo que ha ido ocurriendo en nuestro mercado laboral. Lo ha explicado claramente y yo no me voy a volver a repetir. Y como decía al principio de mi intervención, no quiero aquí venir a flagelarnos, mira qué pobres, mira cómo nos están haciendo de menos, ¿no?, en esa negociación. Uno de los retos que Manuel me preguntaba, ¿vas a incidir vas a bajar muy abajo? No quiero bajar, pero sí quiero dejar dos cosas muy claras. Una, en aquellas empresas donde los sindicatos, donde los representantes de los trabajadores somos fuertes, donde los representantes de los trabajadores tenemos presencia, la gobernanza de la empresa es muchísimo mejor. Las relaciones laborales entre trabajadores y el empresario son muchísimo mejor. La conflictividad es muchísimo menor. Y eso es así, no lo decimos UGT, ocurre en el día a día. Y dos, el Gobierno, en este caso y en estos momentos del Partido Popular, ha empezado a abrir unas mesas de negociación. Hay que decir que hemos estado más de 4 años sin un diálogo social real, se han podido firmar acuerdos puntuales, pero parece que se abren esas mesas. Veremos hasta dónde nos llevan. Pero hay que darle la importancia que tiene que tener, y para nuestro país ha sido de vital importancia ese diálogo social que ha existido entre Gobierno y interlocutores sociales, sindicatos y empresarios, para el desarrollo de nuestro país en todos los ámbitos, ya sean laborales o de otros ámbitos, como puede ser educación, sanidad, seguridad social, pensiones, que se han tocado aquí un poco de refilón. Por lo tanto, esa es nuestra importancia y ese es el valor que nosotros tenemos, ese valor añadido que damos a esas relaciones laborales, ya sean para hablar con el Gobierno o ya sean, como nosotros consideramos, desde la autonomía para hablar con los empresarios. Aquí hay una cuestión que nunca se ha debatido en nuestro país y que María Emilia, casi al final de su intervención, la ha tenido, que es a nosotros se nos cuestiona día tras día la representatividad que tenemos. Se nos cuestiona cuando hay miles y miles, millones de trabajadores que todos los días depositan una papeleta en una urna para decidir a qué sindicato quieren votar y qué representante tienen que tener en su empresa. Pero los empresarios no. La representatividad de los empresarios se presupone. Y yo me pregunto, Carlos también lo decía, si realmente los empresarios de nuestro país quieren ponerse a trabajar, quieren ponerse manos a la obra con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Pues porque tenemos trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras, que tienen unos contratos míseros, que no llegan a fin de mes. Una pequeña inciso. La Unión General de Trabajadores está aquí cerquita, en Hortaleza 88. Tenemos enfrente la iglesia del Padre Ángel, donde sabéis que hay un comedor social y donde... yo de verdad sí que cuando... yo vengo de una ciudad pequeña y cuando piensas en comedores sociales, y hay que ser claros, siempre hemos pensado en indigentes, en inmigrantes, en personas que dices, son los que van a los comedores sociales. Pues si tú te fijas hoy en día quién está y quién acude a ese comedor social, nos llevaríamos todos y nos llevamos todos una sorpresa, porque van padres y madres, familias con sus hijos a desayunar, a comer o a por el bocadillo para cenar. Y eso es, bajo el punto de vista de la Unión General de Trabajadores, lo que se está consiguiendo con esta desregularización del mercado laboral. Que existan trabajadores y trabajadoras que todos los días se levantan, van a su puesto de trabajo, pero no llegan a fin de mes. No pueden pagar el gas o el gasoil para calentarse. Y eso está ocurriendo en nuestro país, porque los índices de pobreza están aumentando en nuestro país. Y no es hacer demagogia, sino que lo que nosotros pedimos y exigimos al Gobierno y a la patronal es que nos tenemos que sentar para cambiar eso. Y una función muy importante de los empresarios también es esa, el tener trabajos dignos con salarios dignos. Y como muy bien Carlos decía, no es que lo decimos los sindicatos, es que lo están diciendo todos los organismos internacionales. Y la cuarta potencia europea
No puede ser la primera en las listas de todos los rankings en lo peor que ocurre en Europa. En pobreza, en desigualdad, en contratos a tiempo parcial. No puede ser. En temporalidad. Por lo tanto, algo no estamos haciendo bien, incluidos nosotros. Partiendo de la base de que es cierto que hemos perdido, y hay que ser muy claros, al menos lo opinamos desde la Unión General de Trabajadores, el pulso en la calle, que poco a poco lo vamos recuperando. Pero también es cierto que en las empresas no hemos perdido ese pulso y que nuestra representación en las empresas sigue siendo potente y sigue siendo fuerte. Por lo tanto, propuestas, soluciones a futuro. ¿Qué es lo que estamos haciendo los sindicatos? María Emilia hablaba de los trabajos atípicos, de la contratación del contrato de 0 horas, que en Inglaterra está. Algo muy peligroso. Y que hay directivas europeas, que hay una directiva europea que lo tiene en su borrador. Obviamente, los sindicatos de todos los países estamos en contacto, en conversaciones con todos los grupos parlamentarios europeos, porque tener un contrato de 0 horas, como está ocurriendo, como ocurre en Inglaterra o en Gran Bretaña, para eso vamos a olvidarnos de las empresas de trabajo temporal, que sabéis que nosotros hemos sido muy críticos con ellas hasta que se regularon, de tener un móvil en la mano a ver cuándo me mandan un mensaje que tengo que ir a trabajar, porque eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y también os animo a los que seáis de Madrid y a los que no seáis, con todo este trabajo atípico y sobre todo con el problema de las plataformas digitales, de esas empresas digitales que no sabemos nadie dónde están, no sabemos nadie con quién tenemos que hablar, para que veáis que realmente, cualquier día por Madrid o ya en casi todas las capitales de nuestro país lo veis, a gente joven y no tan joven, en bicicletas, pero os animo a que vayáis para que lo veáis y que no sea que decís los sindicatos estamos protestando, no, a la Plaza de Santa Ana, aquí en Madrid, que es donde quedan los llamados riders, donde están allí todos esperando, como hace más de 50 o no sé cuántos años, porque yo no lo he vivido, a que antes era que viniera el capataz o el patrón de turno con la furgoneta, ahora es recibir una llamada de teléfono. Y yo niego la mayor, son trabajadores por cuenta ajena. No son autónomos, no son autónomos dependientes, son trabajadores por cuenta ajena. Tened en cuenta, prevención de riesgos laborales. Nada. Ellos ponen sus bicicletas, sus motos. Tienen un accidente, no pasa nada. Tienen que estar continuamente todo el día pendiente del móvil. No es un trabajo para complementar, porque en cuanto no respondes una llamada, te ponen al final de la cola para volverte a llamar. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Propuestas. Desde la Unión General de Trabajadores tenemos una encima de la mesa. Una plataforma digital sindical. Tenemos que estar con ellos. Sabemos que ellos en muchas ocasiones no nos quieren, lo tenemos muy claro. Nos ven como un sindicato burocratizado, como un sindicato, pero bueno, nosotros tenemos el deber de acercarnos a ellos, de explicarles cuál es nuestra posición y de prestarles ayuda. Por lo tanto, nosotros hemos puesto en marcha una plataforma digital que se llama Tu Respuesta Sindical Ya, donde ellos, de forma anónima, si quieren, o de forma diciéndonos quiénes son, nos piden ayuda, nos solicitan información, les damos información y está funcionando. Nos estamos poniendo poco a poco en contacto con ellos para que ellos vean que esos sindicatos, que la Unión General de Trabajadores el año que viene cumple 130 años, hemos sabido evolucionar y hemos evolucionado. Por eso yo niego la mayor en que nos digan que somos sindicatos anclados en el pasado, pero sobre todo niego la mayor en lo que digan que los sindicatos solo defendemos a los trabajadores fijos, solo defendemos a los trabajadores que tienen un trabajo y que están en las grandes empresas. Porque como yo os decía, yo vengo de La Rioja. En La Rioja habrá unas 20 empresas de más de 250 trabajadores. Y en La Rioja, entre comisiones y UGT, tenemos más del 80% de la representación sindical. Por lo tanto, mis compañeros, tanto de comisiones como de UGT, se patean todos los días, empresa por empresa,
pequeñas empresas para buscar trabajadores y trabajadoras que quieran ser representantes de sus compañeros. Por lo tanto, los sindicatos estamos ahí. La Unión General de Trabajadores está ahí. Vamos a seguir avanzando. ¿Nos queda mucho por hacer? Sí. ¿Que es verdad que hemos hecho cosas mal? También. ¿Que hemos aprendido de nuestros errores? Claro que sí. Pero que estamos en las nuevas tecnologías. Estamos con la digitalización, con las empresas 4.0, con esa cuestión que lanzó Pepe Álvarez, que la verdad que creó mucha controversia, que los robots tienen que cotizar. Nosotros tenemos claro que no es exactamente así, que un robot tenga que cotizar, pero tendremos que hablar de las cotizaciones a la seguridad social y de cómo se va a financiar la seguridad social, cuando se van a destruir miles de puestos de trabajo. Tendremos que hablar de ese tiempo de trabajo que tanto María Emilia como Carlos lo decían. Con la revolución industrial se empezó a hablar de las 8 horas. ¿Por qué ahora no vamos a empezar a hablar de una reducción de jornada? Todo eso es el futuro del trabajo. Pero como muy bien María Emilia ha puntualizado, y me parece perfecto, y yo termino con esto, no es el futuro del trabajo que nos imponen, sino es el futuro del trabajo que tenemos que acordar y que nosotros queremos. Y eso es lo que plantea la OIT. Y eso lo que os animo es a vosotros, en vuestras empresas, con la figura que vosotros sois, directa de relaciones laborales y de recursos humanos en muchas ocasiones, y esa interlocución directa que tenéis con nosotros, que hablemos de eso, que hablemos del futuro del trabajo, del futuro de las empresas, pero no solo con la visión empresarial, sino también con la visión de los trabajadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Hemos conseguido lo que ante todo quería, que es por lo menos tener 10 minutos para que cualquiera que quiera hacer una pregunta a cualquiera de los dos ponentes pueda hacerla. Se han hablado de cosas verdaderamente importantísimas. Se ha hablado de desigualdad, de digitalización, de deslaboralización de las relaciones laborales, de nuevo marco. Hemos hablado un poco de diversidad, que yo creo que algo deberíamos hablar. Hemos hablado del nuevo sindicalismo, hemos hablado de algo fundamental, de diálogo social. Y aquí estamos los que más sabemos de dialogar, porque es que dedicamos nuestra vida a negociar y a llegar a acuerdos. Así es que, por favor, aprovechad estos 10 minutos que he conseguido rascaros con todo mi compromiso y con el compromiso de los dos ponentes. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los dos y creo que todos os hemos seguido con muchísimo interés. Yo, como ya me conoce mucha gente, me gusta provocar un pelín. Entonces, con todo el cariño y el máximo del respeto, porque soy un convencido de la negociación colectiva, llevo 38 años dedicado a esto y especialmente dedicado a la negociación colectiva con los sindicatos y creo que es el modelo, como decía María Emilia Casas antes, el modelo de negociación sindicalizada, al menos a mí, es el que más resultados me ha producido y mejores, tanto para la empresa como para los trabajadores. Yo os lanzo la pregunta. Antes hablabais, con toda la razón, porque llevamos mucho tiempo escuchándolo, que con la reforma laboral y la primacía del convenio de empresa se han desregulado las negociaciones colectivas. Primero, no hay ningún empresario que pueda imponer un convenio. Los convenios de empresa se negocian con los representantes de los trabajadores. Por lo tanto, es un producto de una negociación. La negociación colectiva sigue existiendo. En segundo lugar, si no estáis de acuerdo con ese modelo, ¿por qué los sindicatos en 40 años no han propuesto sustituir el modelo de representación dual, eliminar la representación de los comités de empresa, como decía la expresidenta, y asumir realmente como sindicatos la representación de la negociación colectiva? Si yo estoy seguro que para las grandes empresas sería lo mejor que nos podría pasar. Pero si lo decimos nosotros, parece como que queremos torturar a los trabajadores algo más de lo que ya lo hacemos a diario. Lo lógico es que fuerais vosotros los que en esa representación, en esa necesidad, provocarais ese cambio. Entenderme que sé que esto no es fácil, evidentemente, sé que no lo vais a hacer, con todo el cariño, pero ¿no podemos reflexionar un poco sobre ello? No lo vamos a hacer, tienes razón en tu última
pero no porque no consideremos que hay que reflexionar. Y nosotros, dentro de… María Emilia hablaba del grupo de expertos de FIDE, nosotros dentro de la Unión General de Trabajadores también tenemos unos expertos de distintas universidades, profesores, con los que hablamos y reflexionamos sobre todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Y sobre todo… Por ejemplo, sobre las funciones de las secciones sindicales, los comités de empresa, delegados. Es muy complicado por nuestra propia estructura que nosotros tenemos y que nos hemos armado sindicalmente. Yo te diría que como Comisión Ejecutiva Confederal y sobre todo mis compañeros de las federaciones estatales, que son en muchas ocasiones quienes se sientan a negociar los convenios sectoriales, pues que seguramente que les gustaría controlar mucho más la negociación por abajo. Eso lo tengo clarísimo. Pero nuestra estructura y, sobre todo, la representatividad y lo que supone que elijan a esos delegados y esa autonomía y esa forma de trabajar es muy complicado. Sé que en muchas ocasiones provoca incluso discusiones internas nuestras en el sindicato y, sobre todo, provoca muchas tensiones a la hora de negociar. Convenio de empresa. La Unión General de Trabajadores no está en contra de los convenios de empresa, en absoluto. La Unión General de Trabajadores está en contra de esta reforma laboral porque los convenios de empresa siempre mejoraban, o al menos equiparaban el convenio sectorial. ¿Qué es lo que ocurre con la prevalencia del convenio de empresa respecto al sectorial? Que se están firmando convenios de empresa donde las condiciones laborales son más bajas. Voy a ser muy crítica, yo siempre lo soy. Hay delegados y delegadas de la UGT que seguro que han firmado algún convenio de empresa en el que nosotros no estamos de acuerdo y en más de una ocasión hemos denunciado su federación. Pero también todos sabemos que aunque hay que negociar con los delegados o con los representantes de los trabajadores, en muchas ocasiones, y porque eso es así, hay representantes de los trabajadores que, sobre todo en las pequeñas empresas, que o son puestos por la empresa o no son ni de UGT ni de comisiones ni de cualquier otro sindicato de clase. Y por lo tanto, ahí nosotros. Pero que nosotros seguro que hemos firmado algún convenio de empresa, no hay que negarlo porque es la realidad. Y que nosotros internamente tenemos que hacer ese trabajo, también. Pero no estamos en contra de un convenio de empresa porque siempre lo hemos firmado. Sí, se me escucha, ¿no? ¿Verdad? Dos cuestiones sobre el tema de las secciones sindicales, comités de empresa. Yo creo que en las grandes empresas se actúa por parte de comisiones UGT de una forma, yo creo, en las dos dimensiones. Yo creo que se actúa como sección sindical, pero también se actúa como comité de empresa. Y yo creo que es importante estos espacios de representación, de participación de los propios trabajadores que existan y que, bueno, porque eso también nos dota de una legitimidad. Nos dota de una legitimidad hacia lo externo, ¿no? y nos dota de una legitimidad para luego poder negociar. Por tanto, yo creo que es un debate muy interesante y que habrá que reflexionar, yo creo que de forma colectiva, pero a mí el tema de los comités de empresa como espacios de representación, como espacios de participación y de los trabajadores, del colectivo de trabajadores, me parece que tiene su virtualidad, tiene su utilidad y habrá que ver luego cómo se compensa. Cómo se compensa o cómo se equilibra entre ambas. Sobre el convenio de empresa, mira, te voy a contar, y esto salió en un periódico, es una historia, pero casi más pareja al realismo mágico, que es que una empresa, en el mundo, una vez después de llevar a cabo todas las reformas laborales, pues una empresa que era de 3 trabajadores, 4, 5, 6, pactaron un convenio de empresa. Bueno, vosotros sabéis con quién se pacta estas cosas cuando tienes una empresa de 3, 4, 5, 6 trabajadores. Que esto no es una gran empresa donde existe una representación, donde no se fomentan los sindicatos promovidos por la empresa. Bueno, pues en estas cosas sí, en estos espacios de pequeña empresa sí. Bueno, esta empresa, una vez firmado el convenio de empresa, vete a saber con quién, luego creció a 100 y pico trabajadores. Es decir, esto es lo que provoca la reforma laboral. Esto es lo que provoca pues esa prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial. Porque esto antes no podía pasar, porque existía un convenio sectorial que no podías tirar a la baja, no podías acordar un convenio de empresa que disminuyera las condiciones laborales pactadas en un convenio sectorial, que por cierto, los convenios sectoriales tampoco nos creamos que son aquí la panacea.
que son condiciones de base, son condiciones mínimas, son condiciones que en muchos casos mejoran hasta cierto punto el estatuto de los trabajadores. Y luego es verdad que es a través del convenio de empresa, que no nos digamos que exista, que los pactamos en muchas de vuestras empresas, en donde vosotros trabajáis, los pactamos y sin ningún problema. Pero es esa prevalencia. Y a mí me gusta, y vuelvo a decir lo de antes y a subrayar lo de antes, esto tampoco solo es una cuestión de condiciones laborales, es una cuestión de competencia desleal. Porque lo que generan son los marcos de empresas, los convenios sectoriales, es un marco de condiciones laborales donde todas las empresas que tienen que cumplirlos, pues se desenvuelven de forma competitiva, ¿no? Cumpliendo una serie de condiciones básicas. Claro, si cada una puede llevar la guerra por su cuenta y tirar abajo las condiciones laborales de cualquier situación, pues bueno, pues esto es de aquella manera. ¿Qué le va a pasar a aquella empresa que cumple? ¿Qué le va a pasar a aquella empresa que se preocupa por las condiciones laborales de sus trabajadores? ¿Qué le va a pasar a aquella empresa que negocia buenos salarios? Cuando tiene pues otras empresas que no, que lo que hacen es tirar los salarios a la baja, por ejemplo, o las condiciones en su más amplio término. Y luego hay otro tema, que es que la posibilidad de descuelgue ya existía antes. La posibilidad de que en ciertos momentos de dificultad que pueda pasar una empresa en relación al ciclo económico ya se podía pactar antes. Eso ya existía en nuestra regulación. Lo que pasa es que ahora se dan unas facilidades que, bueno, pues estamos donde estamos. Bueno, nos ha dado para una pregunta, pero por lo menos hemos podido tener una pregunta. Como soy absolutamente riguroso y los miembros de la asociación me conocen perfectamente en este asunto, son 1:15 exactas, es la hora de pasar a tomar un café y tendremos ahora un cierto tiempo para seguir debatiendo porque hay muchísimas cosas que se nos han quedado en el tintero. Pero abrimos diálogo social y además, representantes de los sindicatos, aquí tenéis a vuestros interlocutores habituales y naturales. O sea que aprovechemos hoy para hablar un montón de cosas que tendremos que hablar.